Datos y estadísticas de la Copa del Mundo Uruguay 1930. Uruguay es el segundo país más chico en extensión territorial en organizar una Copa Mundial de Fútbol tras Qatar en 2022. Uruguay ha sido el único mundial que se ha disputado en una sola ciudad y a su vez Montevideo tiene el honor de ser la tercera ciudad sede con más partidos mundialistas con 18. Este es el mundial que menos estadios se utilizaron con 3 solamente y al mismo tiempo Montevideo es la única ciudad sede junto con Rayán de Qatar en 2022 que han tenido 3 estadios para Copas del Mundo. Estadio Pocitos, el estadio con menor capacidad de todos los mundiales, utilizado para el partido inaugural entre México y Francia y para el encuentro entre Perú y Rumanía, el partido con menor asistencia en la historia de los mundiales. Estadio Gran Parque Central, que albergó el otro duelo inaugural entre Estados Unidos y Bélgica y otros 5 encuentros más, mientras que el Estadio Centenario, que por diversos factores se había atrasado su construcción, originalmente estaba planeado para jugarse allí todos los partidos, fue utilizado para todos los encuentros restantes desde el 6º día de la competencia. Este estadio es el único estadio declarado por la FIFA como monumento histórico del fútbol mundial y es el 5º estadio con más partidos mundialistas con 10, este último récord compartido con otros 5 estadios. Esta Copa del Mundo contó con 13 selecciones participantes, la menor cantidad en la historia al igual que el Mundial de Brasil de 1950. Estas selecciones fueron Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú por parte de Sudamérica, siendo esta ocasión la mayor cantidad de participantes de la Conmebol. Mientras que de Europa solo participaron Bélgica, Francia, Rumanía y Yugoslavia ante el notable rechazo de este continente por los altos costos en barco entre otros motivos. Esta copa la que menos cantidad de equipos europeos participaron. Domingo Lombardi de Uruguay fue el primer árbitro en dirigir un partido mundialista. José Bartolomé es considerado uno de los mejores árbitros argentinos de la historia y también dirigió otro primer encuentro mundialista. Es el referí que más superclásicos dirigió, con 11 y tiene a su vez el récord de partidos dirigidos en Copa América, con 25. Almeida Rego fue el primer árbitro brasileño mundialista, mientras que Henry Christophe lo fue de Bélgica, John Bowa de Francia y Alberto Barnken de Chile. Barnken fue atleta, especializado en el lanzamiento de disco. Formó parte de la delegación chilena que participó en el primer campeonato sudamericano de atletismo, realizado en 1919 en Montevideo, Uruguay. Logró la medalla de oro en su especialidad, al realizar una marca de 35,80 metros. Dirigió el partido de Rumanía-Perú y expulsó al jugador peruano Plácido Galindo, convirtiéndose en el primer árbitro en imponer dicho castigo a un futbolista en una Copa Mundial. Fue asistente en otros 4 partidos. Aníbal Tejada fue el primer árbitro en la historia en conceder un penal a Chile en una Copa Mundial. Como entrenador dirigió al Peñarol de Montevideo y también a la selección de Uruguay. Ulises Saucedo fue el primer director técnico del The Strongest y de la selección de Bolivia durante la primera Copa del Mundo en Uruguay. En dicho mundial, además, fue árbitro en un partido y asistente en 5. Ion Langenus fue el árbitro designado para la final de la primera edición del Mundial de Fútbol, en 1930 en Montevideo. Es también el único silbante belga en haber sido elegido para la final de una de las 3 competiciones internacionales más importantes, mundiales, europeos o Juegos Olímpicos, así como uno de los 19 árbitros que tienen participación en 3 ediciones de Copas del Mundo, 1930, 1934 y 1938. Este es el único mundial que no ha habido empates y el único que se jugó con 2 balones, el modelo T uruguayo y el balón tiento argentino, utilizado para el primer tiempo de la final. Partido 1, Francia 4, México 1. Lucien Clauren de Francia anota el primer gol en la historia de las Copas del Mundo ante México. Fue el único mundial al que asistió y el único gol que anotó en esta competencia. André Maschinot anota el primer doblete en la historia de los mundiales. Juan Carreño anotó el primer gol de México en mundiales. México se convertiría en el equipo que más partidos de inauguración haya jugado con 5.
También empezaría su historial como el equipo con más derrotas de Copas del Mundo con 28 y con más goleadas en contra con 11. Inician 2 récords de más partidos consecutivos con derrota y también recibiendo al menos 2 goles con 9 hasta el 3-0 contra Suecia en 1958. Inicia otro récord más partidos consecutivos recibiendo al menos 3 goles con 5 hasta el 4-1 contra Yugoslavia en 1950. Esta sería la primera vez de 4 ocasiones que México y Francia se hayan enfrentado en una Copa del Mundo con 2 victorias para los galos, un empate y una victoria para México. Argentina 1, Francia 0. Luis Monti anotó el primer gol de Argentina en la historia de los mundiales. Es el único jugador que ha disputado 2 finales de Copa del Mundo con 2 diferentes selecciones. Argentina y Francia se han enfrentado en 4 ocasiones en Copas del Mundo con un saldo de 2 victorias para Argentina y 1 para Francia, además de un empate en la final de la Copa de Qatar 2022 con victoria para Argentina en serie de penales. Chile 3, México 0. Carlos Vidal anotó el primer gol y también primer doblete de Chile en Copas Mundiales, logro conseguido en el mismo partido ante México. También es el primer jugador en la historia en fallar un penal en Copas del Mundo. Actualmente es el tercer mejor goleador chileno en Copas del Mundo con esas 2 anotaciones, logro compartido con otros 8 futbolistas más. Manuel Rosas es el primer jugador en anotar un autogol en Copas del Mundo. Es el primer jugador a su vez en anotar vía penal. Es el segundo jugador más joven en anotar en Copas del Mundo. Primer jugador de México en anotar un doblete y el quinto goleador mexicano en Copas del Mundo. Chile 1, Francia 0. Guillermo Zubiabre anota el único gol del encuentro. Alexis Tepot es el primer portero en atajar un penal en Copas del Mundo. Argentina 6, México 3. Este es el partido con más goles anotados en este mundial. Hubo un gol solitario y un doblete para cada equipo más una tripleta de Guillermo Stabile, de quien comentaremos más adelante. Por parte de México anotarían Manuel Rosas un doblete, uno de ellos de penal y Roberto Gallón, primer jugador no nacido en México que jugó una Copa del Mundo. Por parte de Argentina anotarían Francisco Barallo y un doblete de Adolfo Sumelsu. Esta sería la primera ocasión de 4 veces que se hayan enfrentado México y Argentina en Copas Mundiales, todos con resultados triunfantes para Argentina. A partir de este encuentro México tendría el récord negativo de más partidos consecutivos en recibir al menos 4 goles empatando con Bolivia acumulando 3 juegos hasta el 4-1 ante Yugoslavia en 1950. México empezaría aquí otro récord de 6 participaciones consecutivas en ser eliminados en primera ronda, más goleadas en contra con 11 y más derrotas con 28. Último lugar de la tabla general. Partido decisivo del Grupo 1. Argentina 3, Chile 1. Guillermo Stabile marcó un doblete en este partido y posteriormente fue campeón de goleo de esta Copa del Mundo. Anteriormente había anotado una tripleta ante México, la segunda tripleta anotada en la historia de los mundiales y posteriormente anotaría otro doblete en la semifinal ante Yugoslavia y uno más en la final ante Uruguay para un total de 8 goles. Fue el máximo goleador en Copas Mundiales hasta ser superado por Ademir con 9 goles en la Copa de Brasil de 1950. Actualmente es el 26º mejor goleador de todos los tiempos en Copas del Mundo empatando con Leónidas, Oscar Míguez, Harry Kane, Neymar, Rivaldo, Rudy Fowler, Cristiano Ronaldo y Diego Armando Maradona, siendo también el tercer anotador de Argentina empatado con este último. Después de estos 8 goles no volvería a marcar con la selección. Como director técnico ganó 6 Copa América, una Copa Panamericana y 2 Juegos Panamericanos, lo que lo convierte en el entrenador con más títulos en el mundo con una selección mayor. Dirigió en total 127 partidos con la selección de Argentina durante 20 años, uno de los pocos técnicos en dirigir más de 100 partidos internacionales. Partido decisivo. Yugoslavia 2, Brasil 1. Este sería el primer encuentro de 6 que han tenido Brasil y Serbia, en ese entonces Yugoslavia, en Copas del Mundo, siendo la única vez que estos últimos hayan ganado.
Brasil inicia desde este encuentro una racha de 114 partidos jugados en Copas Mundiales, siendo el único país en asistir a todos ellos. Inicia una marca de 237 goles anotados y establece un récord igualado por Alemania de 18 partidos consecutivos anotando al menos un gol hasta el 3-0 ante Austria en la Copa Mundial de 1958. Reguinho es el primer brasileño en marcar gol en Copas del Mundo y en el partido siguiente el segundo brasileño en marcar un doblete. Aleksandar Timanić fue el primer yugoslavo en anotar en Copas del Mundo. Anotó un día antes de cumplir 19 años y fue en ese momento el goleador más joven de la Copa del Mundo, pero unos días más tarde lo superó Manuel Rosas y actualmente es el sexto jugador más joven en anotar en mundiales. Más tarde dirigió a Yugoslavia en los mundiales de 1954 y 1958 y los Juegos Olímpicos de 1948, 1952 y 1960 donde ganó la medalla de oro. También dirigió en la primera Eurocopa en 1960 donde fueron subcampeones. Ivan Beck también anotaría en este partido y al siguiente duelo marcaría el primer doblete de Yugoslavia en Copas del Mundo. Sus 3 goles anotados en este mundial lo convierten en el segundo mejor anotador de Yugoslavia en la historia de la Copa del Mundo, empatando con otros 3 jugadores. Posteriormente se naturalizaría francés y jugaría para la selección de Francia entre 1935 y 1937. Yugoslavia 4, Bolivia 0. Đorđe Vujadinović anota en este encuentro y en la semifinal ante Uruguay. Campeón de goleo de la Primera Liga Yugoslava entre 1929 y 1931. Bolivia iniciaría la peor racha histórica de 5 partidos consecutivos sin anotar gol hasta el 0-0 ante Corea del Sur en 1994. Acumularía desde este partido 517 minutos consecutivos sin poder anotar un gol considerando sus participaciones sucesivas. Un récord compartido con México de 3 partidos consecutivos recibiendo al menos 4 goles hasta el 8-0 frente a Uruguay en 1950. Bolivia y Bélgica son las primeras selecciones que no lograron anotar un gol en su primera participación mundialista. Brasil 4, Bolivia 0. Brasil se despediría de su primera Copa del Mundo con 2 dobletes anotados por Moderato y Reguinho, siendo esta participación y la Copa de Inglaterra de 1966 las únicas ocasiones que han sido eliminados en fase de grupos. Rumanía 3, Perú 1. Adalbert Teso anotó el primer gol para Rumanía en Copas del Mundo y fue el gol más rápido de la historia de este torneo a los 50 segundos de juego, récord que ostentó hasta el siguiente mundial. Hasta 2022 es el 8º gol más rápido en Copas del Mundo, récord compartido con el gol anotado por Seung Sin Pak de Corea del Norte ante Portugal en 1966. Luis de Souza es el primer jugador peruano en anotar gol en Copas del Mundo. Por otra parte, Plácido Galindo de Perú es el primer jugador en la historia de las Copas del Mundo en ser expulsado. Uruguay 1, Perú 0. Héctor Castro se cortó accidentalmente el antebrazo a los 13 años de edad, lo que le valió el apodo de El Divino Manco. Es el primer jugador uruguayo en anotar gol en Copas Mundiales y es el último en anotar en esta Copa de 1930. Perú culminaría aquí su participación y no volvería a una Copa del Mundo sino hasta 40 años después para brindarnos su mejor desempeño hasta el momento en México 1970. Partido decisivo. Uruguay 4, Rumanía 0. José Pedro Sea anota el último gol ante Rumanía para el 4-0, anota el momentáneo empate a 2 en la final ante Argentina, además de ser el primer uruguayo en marcar un triplete en Copas Mundiales logrado ante Yugoslavia. Es el segundo mejor goleador de este torneo de 1930 con 5 tantos. Es el cuarto mejor goleador de Uruguay de todos los tiempos en Copas del Mundo, récord compartido con su compatriota Juan Alberto Schiaffino. Héctor Scarone tiene el récord en Club Nacional de Fútbol de mayor cantidad de años con 20 y a su vez su segundo goleador histórico con 301 anotaciones.
Con 31 goles anotados hasta 1931 fue el máximo goleador de la selección uruguaya hasta que fue superado 80 años después en 2011 por Diego Forlán. Actualmente es el cuarto mayor goleador. Es el único jugador con la selección uruguaya en anotar 5 goles en un solo partido oficial. Fue elegido mejor jugador de la Copa América 1917 y goleador de la Copa América 1927 con 3 goles. Actualmente es el quinto máximo goleador de la Copa América con 13 goles. Campeón de la Copa América 4 veces, 2 veces subcampeón. Campeón de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Elegido como el 21 mejor jugador sudamericano del siglo XX y el 40 del mundo. Pablo Dorado anotó el primer gol en una final de Copa del Mundo, además también anotó el primer gol ante Rumanía en fase de grupos y era junto con Ernesto Mascheroni el más joven de aquel plantel de Uruguay. Peregrín Anselmo anota el tercer gol ante Rumanía y un doblete en semifinal ante Yugoslavia. Fue campeón de los Juegos Olímpicos 1928 y Copa América 1935 sin disputar un solo partido. Fue además subcampeón de Copa América 1927. Rumanía se retiraría de este mundial siendo esta y el Mundial de México 70 como las únicas ocasiones en ser eliminados en primera ronda. Estados Unidos 3, Bélgica 0. Estados Unidos y Bélgica se han enfrentado en 2 ocasiones en Copas del Mundo, siendo este primer partido ganado por Estados Unidos y el segundo por Bélgica en tiempos extras en Brasil 2014. Bartolomé McGee anotó el primer gol para Estados Unidos en una Copa del Mundo. Tom Flory fue el capitán del equipo norteamericano en 1930 y anotó el segundo gol ante Bélgica. También participaría en el Mundial de Italia 1934. Estados Unidos 3, Paraguay 0. Estados Unidos hilvanó su segunda victoria consecutiva por idéntico marcador de 3-0, siendo esta su mejor racha en Copas del Mundo gracias a Burt Patterson, quien anotó la primera tripleta oficialmente reconocida por la FIFA en Copas del Mundo ante Paraguay, marcando también el último gol en el partido anterior ante Bélgica para un total de 4 goles en Copas del Mundo en su cuenta personal, siendo el mejor goleador para Estados Unidos hasta que lo superó Landon Donovan en Sudáfrica 2010. Con un total de 5 goles y alcanzado por Trent Amsa en Brasil 2014, pero sigue siendo el mejor anotador estadounidense en una sola edición. Desde entonces se han marcado tripletas en todas las Copas Mundiales en al menos una ocasión exceptuando el Mundial de Alemania 2006. Paraguay 1, Bélgica 0. Paraguay se ha enfrentado a Bélgica en Copas del Mundo en 2 ocasiones, siendo esta primera vez con un triunfo gracias al gol anotado por Luis Vargas Peña, siendo el gol número 50 de esta competición y el primero para esta selección y también su primer triunfo en este torneo. El segundo encuentro entre estas dos selecciones se dio también en fase de grupos en el Mundial de México 86 con un empate a 2 goles. La serie semifinal de Uruguay 30 registró 14 goles, siendo esta la más alta de todas las copas jugadas. Esta serie tiene el marcador idéntico en ambos partidos, algo solamente ocurrido en el Mundial de Inglaterra 66, México 86, Italia 90 y Corea-Japón 2002. El marcador de 6-1 había sido el más abultado en una semifinal hasta ser igualado por Alemania ante Austria en Suiza 54 y superado 60 años después en Brasil 2014 también por Alemania, ante los anfitriones por 7-1. Argentina 6, Estados Unidos 1. Los goles anotados en esta semifinal fueron obras de Luis Monti, Alejandro Scopelli, quien solo jugó ese partido y fue su único gol en este evento, un doblete de Guillermo Stabile y otro doblete más por parte de Carlos Peuzelle por parte de Argentina, quien anotaría un gol más en la gran final y fuera el líder de asistencias para Argentina en esta Copa del Mundo con 5 pases para gol. Por parte de Estados Unidos, James Brown anotaría un gol de descuento ya casi para finalizar el partido al minuto 89. Uruguay 6, Yugoslavia 1. En esta semifinal Yugoslavia comenzó ganando a los 4 minutos con gol de Đorđe Vujadinović, pero luego Uruguay le daría la vuelta con una tripleta de José Pedro Sea,
quien terminó siendo sublíder de goleo con 5 tantos, un doblete de Juan Peregrín Anselmo y un gol de Victoriano Santos Iriarte, quien participó en los 4 partidos que disputó Uruguay y anotaría otro gol más en la gran final dando la remontada en ese momento de 3-2 ante Argentina. Acumuló un total de 3 asistencias de gol. Uruguay y Yugoslavia se han enfrentado en 2 ocasiones en Copas del Mundo, enfrentándose por última vez en el Mundial de Chile 62 en primera ronda con marcador de 3-1 a favor de Yugoslavia. Este Mundial es el único que no se disputó un partido por el tercer lugar. Yugoslavia conseguiría su mejor desempeño en Copas del Mundo al igual que en Chile 62 quedando en cuarto lugar. Yugoslavia seguiría participando con ese nombre hasta Italia 90 quedando en la mayoría de sus participaciones en cuartos de final. Posteriormente se llamaría Serbia y Montenegro y después solamente Serbia tras la desintegración del país consiguiendo solamente un pase a octavos de final y 4 veces eliminado en primera ronda. Estados Unidos por su parte también conseguiría su mejor resultado en Copas del Mundo quedando en tercer lugar, siendo el primer equipo no europeo o sudamericano en llegar a semifinales. Después lo haría Corea del Sur de local en 2002 y Marruecos en el Mundial de Qatar 2022. Estados Unidos acumuló 2 derrotas consecutivas recibiendo al menos 6 goles, 3 derrotas seguidas recibiendo al menos 3. Cortando esa racha con una victoria de 1-0 ante Inglaterra en Brasil 50 y luego de este Mundial desaparecería para regresar 40 años después en Italia 90, logrando ser constante en participaciones y obteniendo octavos de final en la mayoría de ocasiones. Estados Unidos y Yugoslavia se han enfrentado una sola vez en Copas del Mundo con marcador de 1-0 a favor de Yugoslavia en Francia 98. Argentina venía de ser subcampeón de los Juegos Olímpicos de 1928 tras perder aquella final precisamente ante Uruguay, además de ser bicampeón de la Copa América de 1927 y 1929, en ese entonces llamado Campeonato Sudamericano. Uruguay por su parte venía de ser bicampeón de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, que en aquel entonces se jugaban con la selección absoluta y fueron eventos organizados por la FIFA, mientras que en la Copa América habían sido campeones en 1926 ante Argentina y perdiendo ante ellos en 1927. La gran final del primer mundial ha sido la primera y única vez que se enfrentaron 2 países sudamericanos en esta instancia, ya que el Mundial de Brasil 50 se jugó una serie final entre 4 equipos. Tuvo la peculiaridad de disputarse con 2 balones distintos de los respectivos países por cada tiempo. Jan Langenu se convirtió en el primer árbitro en una final de Copa del Mundo y el primer gol anotado fue obra de Pablo Dorado por parte de Uruguay. Sin embargo, Carlos Peuselle y Guillermo Stabile se encargarían de empatar y remontar respectivamente para así concluir con la primera mitad. Para el segundo tiempo Pedro Sea emparejaría nuevamente el marcador y posteriormente Victoriano Héctor Castro, para sellar el definitivo 4-2 a favor de los locales y así coronarse como los primeros campeones del mundo. Argentina desde entonces jugaría otras 5 finales más de Copa del Mundo coronándose en 3 ocasiones mientras que Uruguay sería el primer equipo anfitrión en proclamarse campeón del mundo, logro también conseguido por sus respectivos anfitriones en Italia 34, Inglaterra 66, Alemania 74, Argentina 78 y Francia 98. Estadísticamente hablando, este mundial ha sido el mayor logro de la selección de Uruguay ganando todos sus partidos en tiempo regular, logro también conseguido después por Brasil en México 70 y Corea-Japón 2002. Uruguay ha logrado coronarse en 2 participaciones consecutivas, en este mundial y el de Brasil 50, ya que tanto en Italia 34 como en Francia 38 declinó su participación a estos eventos a modo de protesta, convirtiéndose con esto en el único equipo campeón del mundo en no defender su título. Uruguay y Argentina se volverían a enfrentar una vez más en una Copa del Mundo en México 86 en octavos de final, esta vez con el marcador favorable para Argentina de 1-0. La selección de Uruguay logró el título con 9 jugadores convocados del Club Nacional de Fútbol, aproximadamente el 41% del total de convocados. Este récord lo comparte con la Juventus en 1934 y el Peñarol de Montevideo en 1950. Toda la plantilla jugaba en clubes uruguayos.
El guardameta titular fue Enrique Ballesteros procedente de Rampla Juniors, mientras que el arquero suplente Miguel Cappuccini jugaba para el Peñarol. El defensa Domingo Tejera jugaba en Montevideo Wanderers, el capitán del equipo y también defensa José Nasasi jugaban para el Club Bella Vista al igual que Miguel Ángel Melogno y Pablo Dorado. De Peñarol surgieron también Lorenzo Fernández, Álvaro Gestido, Carlos Riolfo y Juan Perejino Anselmo. Victoriano Santos Iriarte jugaba para el Racing Club y Juan Carlos Calvo para Miramar. El primer capitán de un equipo campeón del mundo fue José Nasazzi, considerado uno de los mejores defensas hispanoamericano y el mejor de Uruguay. En su honor lleva su nombre el estadio del Club Bellavista. Además de la Copa del Mundo también obtuvo las Olimpiadas de 1924 y 1928 como capitán del equipo. También fue campeón de la Copa América en 1923, 1924, 1926 y 1935, quedando en tercer lugar en 1929. En este mundial se anotaron un total de 70 goles. Guillermo Stabile, Bert Patenaude y Pedro Sea marcaron un hat-trick cada uno. André Maschinot, Carlos Vidal, Manuel Rosas, Adolfo Sumelsu, Iván Beck, Moderato, Reguiño, Carlos Peuselle y Juan Peregrín Anselmo marcaron un doblete cada uno mientras que Guillermo Stabile marcaría 2 dobletes. Finalmente, Manuel Rosas marcaría el primer gol vía penal y también el primer autogol en una Copa del Mundo. Con 31 años de edad en ese momento, Alberto Subpisi se convirtió en el entrenador más joven hasta la actualidad en consagrarse campeón de la Copa del Mundo. El primer director técnico campeón del mundo fue Alberto Subpisi, quien dirigió a la selección uruguaya de 1928 a 1932 y de 1933 a 1945. Además de ser campeón del mundo, logró también un tercer lugar en la Copa América de 1929. El estadio principal de la ciudad de Colonia del Sacramento lleva su nombre. Desde entonces todos los técnicos campeones del mundo han sido de la misma nacionalidad que el equipo resultante campeón. No olvides suscribirte a este canal, darle like y compartir con todos tus amigos. Muchas gracias por tu apoyo.